y así. Perfecto. Ok, muy bien. Les decía que hoy vamos a abordar la lección número 3 de la unidad número 1 de arte del lenguaje. Esa lección es determinar la secuencia. Determinar la secuencia. ¿De qué? Bueno, de los diferentes procesos en la ciencia, en medio o en la literatura, mejor dicho, no en la ciencia. Perdonen que me confundo entre una clase y otra. En la literatura, los diferentes procesos y el orden en que ocurren esos procesos determinan lo que es la secuencia. Por ejemplo, una secuencia muy obvia es que antes de nacer ustedes, primero sus padres se tuvieron que conocer, se tuvieron que gustar, se tuvieron que juntar, ya sea a través del matrimonio o una unión civil o etcétera, ¿verdad? Y del producto de esa entrega del uno al otro de sus padres nacieron ustedes. Entonces la secuencia es, ¿verdad? Sus padres se conocieron, la mamá salió embarazada y nacieron ustedes. ¿Qué es eso? La secuencia, el orden lógico en que acontecieron los hechos. Entonces, cada cosa, en la secuencia habrá historias que hay que determinar la secuencia. O en la historia, en la biografía, por ejemplo, ¿qué fue primero? Aquí volvemos a lo del huevo y la gallina, ¿verdad? Que obviamente es una broma, ¿no? Porque esa es una discusión sin límite, porque ambas posiciones tienen razón. Sin embargo, me gusta molestar a los estudiantes, ya les hice la broma, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad? Eso depende, como les decía, de la hora del día. Si es la mañana, primero es el huevo de desayuno. Y si es al mediodía, entonces primero es la gallina en sopa. Por ejemplo, hoy estaba bien para hacer una sopita de gallina, ¿no? Muy bien, así que de eso se trata esta lección, determinar la secuencia, el orden lógico de los diferentes acontecimientos, perdón, y en este caso específico referido al lenguaje, a las artes del lenguaje. En nuestro concepto inicial del texto, déjenme, voy a apagar mi cámara, solo quería que supieran que aquí estoy y que me quedo con ustedes hasta el final, ¿verdad? Muy bien. En el concepto inicial que tenemos aquí, la destreza que vamos a aprender, se resume de la siguiente manera. La secuencia de un pasaje, de nuevo voy a ver si puedo conseguir mis rayitas, ¿no? Porque a mí me gusta rayar, ¿ok? La secuencia es el orden en el que ocurren los sucesos o los pasos. Por ejemplo, una mujer que está cocinando, y seguramente todas ustedes, que tengo el honor de tener una gran mayoría de mujeres dentro de mis alumnas, ¿verdad? Sin menospreciar a los varones, obviamente, pero es notorio que la mayor parte de los alumnos son mujeres. ¿Por qué será? Pregunto yo. En fin, ya vamos a encontrar la respuesta, pero yo asumo, estoy dándoles el voto de confianza, porque nunca, bueno, directamente que ustedes hayan cocinado, nunca he probado uno de sus platos, pero muchos de ustedes son expertas en algunos platillos, saben hacer pastas o carnes o comidas tradicionales, por ejemplo, una cochinita pibil, ¿verdad? Un mole poblano, unos chiles en nogada, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Un steak, ¿verdad? O brisket. Entonces, ustedes antes de cocinar, ustedes ya tienen en su mente cuál es la secuencia, es decir, cuál es el orden, qué es lo que se hace primero, qué es lo que se hace después, ¿verdad? ¿Qué es lo que... Y el orden y en qué momento. Es como ver una orquesta, ¿verdad? Que está
tocando, también hay una secuencia. Primero entran los violines o después entran, ¿verdad?, el piano y todo sigue en una secuencia. Entonces, la secuencia es igual, ¿verdad?, que si lo aplicáramos a la cocina como a cualquier otra área de la vida. Es el orden en que ocurren los sucesos o los pasos. El seguir los sucesos según un orden cronológico. ¿Alguien puede decirme qué significa cronológico? ¿Alguien puede decirme? A ver, a que alguien me diga, que alguien me explique qué significa cronológico. Estoy esperando. ¿No? ¿Nos damos por vencidos? ¿Qué es cronológico? Ok. El orden cronológico, ¿verdad?, es el orden en el que acontecieron los sucesos. Por ejemplo, volvamos de nuevo a sus distinguidas y honorables familias, ¿verdad? Hay un orden cronológico para que su familia llegara a lo que es hoy. Ese orden cronológico comienza, por ejemplo, vamos a ir hasta sus abuelos, con el nacimiento de sus abuelos. Luego sus abuelos crecieron, cada quien por su lado, sin conocerse, sin saber que iban a ser esas almas gemelas que eventualmente se encontrarían en el camino de la vida. Y fueron a la escuela, crecieron, etcétera, se graduaron y eventualmente ese día llegó el día mágico en que se conocieron, ¿verdad? Luego se hicieron novios porque pues en esa época se hacía novios uno, ¿verdad? Y el noviazgo era una etapa, bueno, seguramente sigue siendo hoy también. Perdonen, uno de viejo tiene que hablar de su tiempo, ¿no? Era muy bonito, muy solemne, los padres participaban, el varón tenía el valor de ir a dar la cara donde los papás, ¿verdad?, y pedía el permiso para visitarla. No, ahora verá, cuando van a ver a los papás es para decirle que está esperando, ¿verdad? Bueno, no todo mundo, no todo mundo. No, en fin, entonces volvamos al tema. Perdonen que me divago yo a veces en temas, pero que están relacionados de alguna manera con lo que estamos hablando. Entonces, ese orden, ¿verdad?, esa serie de acontecimientos en el orden en que sucedieron hasta que finalmente nacieron cada uno de ustedes y después sus hijos. Entonces, esos acontecimientos en el orden en que fueron sucediendo se conoce como el orden cronológico, ¿verdad? Ese es el concepto del orden cronológico, ¿verdad? Es relativo a la cronología, ¿verdad? Cronos y logia, el estudio del tiempo, el estudio en que los hechos pasaron de acuerdo al tiempo en que se fueron dando. Muy bien, repito, seguir los sucesos según un orden cronológico es importante para que puedas comprender las relaciones entre esos sucesos. Seguir los pasos de una secuencia te ayudará a comprender un proceso. Por ejemplo, si comprendes el orden de los sucesos en un artículo periodístico, te sentirás más capacitado para analizar cómo un suceso puede haber llevado a otro. De manera similar, si sigues los pasos para cambiar una llanta, harás la tarea, correctamente. Igual que cuando cocinas uno de tus platos favoritos y que tu familia se chupa los dedos. Alguna de ustedes en algún momento me ha pasado alguna de sus recetas y nos hemos chupado los dedos con la familia, ¿verdad? Probando esas delicias. Dicho sea de paso, si usted quiere compartir alguna receta buena conmigo, de vez en cuando me gusta cocinar. Yo no vivo en la cocina, les soy honesto, pero allá cada cierto tiempo, ¿verdad?, cada muerte de obispo, como decían anteriormente, me da por cocinar y me gusta cuando es una receta que alguien ya ha probado, que alguien ya me gusta, ¿verdad?, seguir el orden cronológico, ¿verdad? Primero va esto, después va esto, después va esto y finalmente el resultado va a ser esto. Entonces,
La secuencia está relacionada con seguir el orden cronológico de los eventos. Si un autor no usa fechas o números, puede que use palabras distintivas o palabras de transición, verbos de transición, como primero, a continuación, luego y también por último. Esas palabras, aunque el autor no vaya diciendo esto pasó en 1996 y después que esta otra, no, aunque no vaya diciendo fechas, si dice primero, a continuación, luego y por último, nos ayuda a establecer, ¿verdad?, el orden cronológico, la secuencia de los diferentes acontecimientos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, porque vamos a entrar a los ejercicios, ¿verdad? En un ratito. Entonces, acuérdese, ¿qué estamos estudiando aquí? La secuencia, ¿verdad? Encontrar o determinar la secuencia en un pasaje, el orden en que sucedieron los hechos de manera natural. Por ejemplo, no hemos salido todavía del coronavirus, pero estamos mucho mejor que como estábamos al principio del 2020, que todos estábamos aterrados, aterrorizados, asustados como conejos metidos en las cuevas, ¿verdad? Donde nadie quería salir porque si uno pensaba que si uno abría un poquito la rendija de la puerta, una rendija, ¿verdad?, por ahí estaba el virus tratando de meterse. Con el paso del tiempo, a través de la ciencia, porque esta cuestión del COVID no tiene que ver ni con conspiraciones marcianas, ni con conspiraciones del gobierno, no, ¿verdad? Las pandemias son sucesos que se han venido dando aproximadamente cada 100 años. Se vienen dando cada 100 años diferentes tipos de pandemias. Así que no busquemos lo que no existe. Es mi manera de pensar, usted puede tener su propia manera de pensar, ¿verdad? Pero volviendo al ejemplo, ¿verdad? Al principio no sabíamos nada. En este punto ya podríamos hacer una secuencia de cómo sucedieron los hechos. Ya sabemos que comenzó en China, en Wuhan, algo así es el nombre del lugar, no recuerdo muy bien, que el virus se esparció por el mundo, ¿verdad?, a través de los vuelos comerciales. En Estados Unidos tuvimos los primeros casos conocidos en diciembre del 2019 y así sucesivamente, verá, los gobiernos empezaron a trabajar para tratar de crear una vacuna. Lo de las vacunas tampoco es nuevo y yo tampoco veo conspiraciones marcianas ni conspiraciones políticas. Para mí esos asuntos es básicamente ciencia. Que detrás de las vacunas haya compañías farmacéuticas que lo que más les interesa es ganar dinero, sí, esa historia es verdad. Pero que quieran licuarnos un iPhone 8, ¿verdad?, y metérnoslo en una vacuna, no creo. Que las vacunas pudieran ser inseguras porque son nuevas, también lo creo, pero no al extremo de fanatizarme, ¿verdad? Yo me vacuné en cuanto pude, gracias a Dios, aquí estoy. El COVID nos llegó personalmente hace un par de semanas, a mí me dio muy levemente, gracias a Dios. No sé qué hubiera pasado si no hubieran habido vacunas. Pero volviendo al tema que nos ocupa, entonces ahora ya podríamos determinar una secuencia, es decir, el orden en que sucedieron los diferentes eventos. Para reforzar un poquito esto que estoy diciendo, veamos aquí, definición de secuencia. El término secuencia deriva del latín sequentia, que puede traducirse como a continuación. Una secuencia, por lo tanto, es una seguidilla de hechos o de elementos que mantienen una relación entre sí, así que están relacionados los unos con los otros. Así que esa es la secuencia y de eso se trata, aprender a determinar la secuencia. Aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Dicen que la imagen vale más que 1000 palabras.
Antes de ver el texto, observemos las fotografías. Las fotografías nos muestran la foto de una mujer en traje de baño, ¿verdad? Que está saltando hacia un río o un lago. No parece ser una piscina, sino más bien algo natural. ¿Verdad? Ahí se ve cuando está tomando impulso, cuando salta, cuando va en el aire y después cuando el agua sale espuma del agua porque ella golpeó el agua y cayó en el agua. Esa es una secuencia, ¿ves? El orden en que van sucediendo los hechos. Muy bien. Ahora sí, vamos al texto. Por ejemplo, la policía intenta descubrir cómo se produjo la secuencia de hechos delictivos que finalizó con 2 hombres muertos. El gol del equipo visitante llegó tras una secuencia poco afortunada. Estoy hablando de diferentes narraciones donde se menciona la palabra secuencia. El gol, o se usa la palabra secuencia. El gol del equipo visitante llegó tras una secuencia poco afortunada que incluyó un rebote y el resbalón de un defensor. La imprudencia del conductor quedó plasmada en una secuencia de fotos que tomó un testigo. En el cine y en la televisión se conoce como secuencia a la serie de escenas que comparten un mismo hilo argumental, que son parte de un mismo argumento o un mismo tramo de la historia. La secuencia del asesinato del niño generó una polémica entre los espectadores. El rodaje está suspendido ya que la actriz no quiere filmar la secuencia del desnudo. La secuencia final de la película es poco clara. No entendí bien qué es lo que ocurrió con el protagonista. Hay películas, ¿verdad?, que son así, ¿no? Hay películas que yo digo, Dios mío, ¿y qué pasó al final, verdad? Una de ellas, a lo mejor algunos de ustedes son fanáticos, que yo no le entendí y obviamente perdí todo interés de seguir viendo cualquier otra parte de esa película, fue Matrix. Era Matrix, que por cierto hace poco sacaron la segunda parte ya con los actores ya un tanto ya mayores. Yo la primera la vi y ustedes me conocen, yo no soy desvinculado de la tecnología, la internet, las computadoras, ¿no? Porque mis trabajos siempre he estado relacionado con este mundo, pero no le pude entender a la secuencia, al final no le hallé ni pies ni cabeza. ¿Verdad? En fin, entonces de eso estamos hablando, cómo determinar la secuencia. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Haciendo ejercicios. ¿Y cómo se hacen los ejercicios? Se hacen leyendo. Leyendo como profesor, leyendo de manera comprensiva, asegurándonos que entendemos todo lo que estamos leyendo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, primero, un consejo es, si hay palabras que usted no conoce la definición, use el mataburro. ¿Se sabe qué es el mataburro? El mataburro es el diccionario. Y no lo estoy ofendiendo, así se le llamaba todavía en algunas regiones del mundo al diccionario, el mataburro. ¿Por qué será? Yo creo que todos lo entendemos, ¿verdad? No era ofensivo, pero de verdad sí se llamaba. Entonces lo primero es, cuando hay palabras que no entendemos, usemos el mataburro. Oh, el diccionario. Segundo, respetemos comas, puntos, puntos y apartes, signos ortográficos de admiración, de pregunta. Si hay una oración que no entendemos, leámosla una vez más, ¿verdad? Hasta asegurarnos que en nuestra mente tenemos una idea de qué es lo que estamos leyendo. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar a nuestro primer ejercicio que lo tenemos aquí presente. Vamos a hablar del método científico. ¿Qué es el método científico? Y obviamente, después de leer el método científico, este artículo que tenemos en pantalla, vamos a contestar algunas preguntas que nos van a ayudar a determinar, por lo menos una pregunta, a determinar o relacionadas, mejor dicho, vinculadas, mejor dicho, con el método científico. Voy a leer la pista A y B. No, dice la pista A, dice, cuando el autor se refiere a los pasos de la ciencia, debes esperar que se describa una secuencia. ¿Cuáles son los pasos de la ciencia?
A medida que lees, intenta numerar los pasos de esta secuencia. Puedes ir haciendo anotaciones en tu cuaderno de notas y preste atención en las palabras distintivas como después de, comenzó y condujo a. Estas palabras pueden ayudar a determinar la secuencia de sucesos del pasaje. Les voy a dar unos minutos, un par de minutos para que lean este texto y luego entonces nos enfrentamos a las preguntas. Y en cualquier momento que ustedes quieran comentar algo, preguntar algo, siéntanse con toda la libertad de encender su micrófono y decir su pregunta, su comentario o sugerencia. Siempre, siempre serán bienvenidas. Así que hagamos la lectura. Ok, déjenme hacer la lectura con ustedes antes de ir a las preguntas. Voy a hacer la lectura y si hay preguntas que no, o palabras que no entendemos, podemos preguntar. Si yo no las entiendo, voy a usar el mataburros, no se preocupen y vamos a buscarlas. El método científico. Lo que actualmente denominamos pasos de la ciencia ha experimentado una evolución a lo largo del tiempo y puede presentar diferencias según el tipo de investigación que se realice. ¿Qué nos está diciendo ese primer párrafo? Que los pasos de la ciencia no han permanecido intactos, que han cambiado en la medida que la ciencia ha evolucionado y depende de qué tipo de investigación se está haciendo. ¿Verdad? O sea que ha habido que los pasos de la ciencia se han ido modificando a lo largo del tiempo. Ok. Por lo general, sigue diciendo la lectura, sin embargo, los pasos incluyen hacer una observación,
formular una hipótesis y realizar una prueba y sacar una conclusión. Es decir, hasta aquí podemos entender lo siguiente, que aunque los pasos de la ciencia han evolucionado, se han mantenido tres pasos fundamentales, ¿verdad? Que han logrado prevalecer a pesar del tiempo, que son que los pasos de la ciencia incluyen una observación, número uno, formular una hipótesis, número dos, y realizar una prueba y sacar una conclusión. Las investigaciones científicas suelen comenzar con una observación que señala una cuestión, interesante. Un ejemplo conocido de una observación que condujo a realizar más investigaciones fue la que hizo el biólogo escocés Alexander Fleming en la década de 1920. Tiene el apellido del cineasta, ¿no? De 1920. Después de ausentarse de su laboratorio, al regresar comenzó a limpiar algunas placas de vidrio en las que había cultivado cierto tipo de bacterias. Observó algo extraño. Una de las placas se había contaminado con moho. Curiosamente, el área que rodeaba el moho se veía libre de bacterias. Ok, en este párrafo nos cuenta la experiencia particular de un señor escocés llamado Alexander Fleming, que sin querer descubrió que el cierto tipo de moho que se había formado en su experimento de manera accidental, descubrió que había tenido un efecto positivo contra las bacterias. Ok. Observó algo extraño, dice. El área de una que rodeaba el moho se veía libre de bacterias. Esta indicaba que podría existir una relación causal, es decir, podría estar relacionada una cosa con la otra. El moho o una sustancia producida por el moho podría prevenir la aparición de bacterias. La observación de Fleming condujo a una serie de pruebas científicas que resultaron en un nuevo descubrimiento. Se podía usar la penicilina para tratar las infecciones bacterianas. La penicilina tiene su origen, ¿verdad?, en un cierto tipo de moho, en un cierto tipo de hongo, que lo descubrió el señor Alexander Fleming en la década de 1920 por accidente. Fue un accidente prominente. Fue un accidente que porque ¿cuántas vidas no ha salvado la penicilina? La penicilina ya pudiera parecer antigua, pero hasta no hace mucho tiempo, las infecciones más severas, ¿verdad?, bacterianas se trataban, bueno, todavía se siguen tratando con penicilina. Ok, es una linda historia. Esta historia nos habla sobre el método científico, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero cómo a pesar de ese cambio se mantienen los pasos fundamentales, ¿verdad?, que ya los mencionamos. Y luego entonces viene y cuenta una experiencia de un laboratorio y cómo de manera casual descubrieron la penicilina. Ok, muy bien. Estoy haciendo ese análisis de este texto para que les sirva de ejemplo de cómo debemos nosotros, o lo que es leer de manera comprensiva. Era estar seguro que estamos entendiendo. Obviamente, para leer comprensivamente no podemos ir leyendo a la carrera. No podemos ir repitiendo las palabras como un loro, como una lorita, ¿verdad?, como una guacamaya o como un papagayo. No, no, no. Tenemos que no solamente verlo con los ojos, ¿no? Es un proceso donde usamos los ojos, el cerebro, ¿verdad?, para asegurarnos que estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Ok, habiendo hecho ese análisis, vamos a ir entonces a las primeras preguntas. Ok, en el pasaje que sigue está, en la transparencia que sigue, está esta misma historia, más pequeña, con una pregunta que ustedes tienen que responder. Y para no seguirles hablando,
Vamos a ir entonces, oh, perdón, déjenme, que el lápiz a veces me... Ahí está, ok. Ahí está. La pregunta, si no leen el pasaje, ya lo leímos, ya hicimos el análisis, ¿verdad? La pregunta es, según el pasaje, ¿qué paso del método científico ocurre antes de formular una hipótesis? Tanananan. A, B, C o D. De nuevo, no hay prisa, no se precipite, vamos a paso correcto. Asegúrese de que me está dando la respuesta correcta. Todos hagan el análisis, no hay prisa, porque en la prisa está el error. Tenemos que hacerlo como decían nuestros maestros antiguos y los abuelos. Mi hijo, despacio y con buena letra. Sigamos haciendo. Cuando tengamos respuestas, ya estoy viendo algunas, anímense a contestar. Tengo 24 estudiantes, 25 con su servidor, que todos los días aprende algo diferente por medio de ustedes. Demos las respuestas en el chat, en privado o en público, no importa. Ok, señores, ya hicimos la lectura, mejor dicho, ustedes la hicieron, luego la hice con ustedes. Ahora vamos entonces a ver cuál es la respuesta correcta. La pregunta es la siguiente. Según el pasaje, ¿qué pasaje? Ese que está arriba, ese que leímos hace poco. ¿Qué paso, no qué pasó, sino qué paso o qué etapa del método científico ocurre antes de formular una hipótesis? Ok, vamos a ver entonces qué dice el pasaje. ¿Verdad? Dice, por lo general, sin embargo, estoy leyendo la segunda oración. Por lo general, sin embargo, los pasos incluyen hacer una observación,
formular una hipótesis, realizar una prueba y sacar una conclusión. Ahí hay una secuencia claramente establecida, ¿verdad? Hacer una observación, formular una... ¿Qué es una hipótesis? A ver, una hipótesis. Alguien que me diga, pues no estoy seguro si todos entendemos la palabra hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una idea. Una hipótesis pienso yo que todavía está comprobado. Una suposición. Una suposición, sí. Pero una hipótesis, sí, tienen razón las tres compañeras que hablaron. Pero con la especificación que una de ellas mencionó de que es algo que no está comprobado. Es decir, yo puedo hacer, por ejemplo, no los estoy motivando a que se pongan a observar los del vecindario, pero por ejemplo, si usted ve que la vecina de al lado siempre sale vestida de blanco, ¿verdad? A la misma hora, ¿verdad? Y se monta a su carro, después regresa, que 8 o 10 horas después, siempre vestida de blanco, ¿verdad? Ya un poco más cansada, usted puede hacer una hipótesis. La hipótesis puede ser que es una enfermera, ¿verdad? Pudiera ser una enfermera, sin embargo no está comprobado, ¿verdad? Entonces sí, una hipótesis es una suposición, es una idea que todavía no está comprobada. Muy bien, esa es una manera sencilla de expresarlo. Okay. Entonces, según el pasaje, ¿qué paso del método científico ocurre antes de formular una hipótesis? ¿Realizar una prueba? No, eso es después de la hipótesis. ¿Hacer una observación? Sí, esa. Esa, ¿verdad? ¿Sacar una conclusión? No, la conclusión se hace después de la prueba. ¿Realizar un nuevo descubrimiento? No. Tiene razón, ¿verdad? Una teoría sin comprobar, don Ángel, exactamente, eso era una hipótesis, una teoría sin comprobar, ¿verdad? Así que la respuesta correcta es hacer una observación, ¿verdad? Ahí está. El primer párrafo claramente enumera los pasos del método científico. Hacer una observación, formular una hipótesis, ¿verdad? Formular una hipótesis, realizar una prueba y sacar una conclusión. Así que ahí teníamos nosotros la respuesta delante de nuestros ojos. Y en su examen, el examen va a ser, muy parecido a los ejercicios que estamos haciendo. Prácticamente estos exámenes no son de memorizar. Obviamente hay cosas generales que nosotros debemos saber. Por eso estudiamos 4 materias que se vinculan unas con otras. Pero normalmente, ¿verdad? Yo diría el 99% de las preguntas de arte del lenguaje la respuesta no es de memorizarla, sino de aprender a hacer la lectura comprensiva. Esa es la clave. Lectura comprensiva, porque delante de usted van a estar las respuestas. Yo les motivo, hagamos algo esta semana que viene, o en estos días. Haga su examen de práctica en GED.com. GED.com es una página, una compañía diferente a la biblioteca. Yo no estoy relacionado con GED.com. Somos partners, somos socios en el afán de ofrecer a la comunidad la posibilidad de sacar su GED. O sea, yo no recibo beneficios de ningún tipo, porque no vayan a malinterpretar que yo quiero que hagan exámenes porque los exámenes son pagados. No. Yo no, la biblioteca no tiene ninguna relación en ese sentido con GED.com. Además, el examen de práctica cuesta $6. Yo les motivo, en vez de esta semana que viene comprar la hamburguesa que normalmente se come, ¿verdad? O vaya sacando ahí del mandado, vaya sacando que $1 un día, otro $1 otro día, 1.50 el otro día, ¿verdad? Y reúna los $6 para que haga su examen y hagan el examen de artes del lenguaje. ¿Okay? El examen de arte del lenguaje. Y van a ver ustedes que lo que les estoy diciendo es correcto. Ahora, para eso debemos
debemos saber leer comprensivamente. Eso no es muy difícil. Eso no es nada del otro mundo. Se oye así como, no, pero eso no es nada del otro mundo. Es simple, sencillo. Simplemente poner atención, lo que nos decían los maestros antes, la mamá, ¿verdad? Ay, mi hijo, pues que usted no pone atención. Y caminaba uno, era de niño, y se pegaba en los tubos porque no miraba para arriba o chocaba con las paredes. ¿Por qué? Porque no ponía atención. A veces así nos pasa. Muy bien. Siguiente ejercicio. En este ejercicio que vamos a hacer ahora, yo quiero que hagan lo siguiente. ¿Ok? Quiero que hagan lo siguiente. Copien textualmente este texto que está aquí en su cuaderno de trabajo. Cópienlo textualmente, no es muy largo. Cópienlo. Y mientras lo copian, vayan subrayando algunas cosas sobresalientes o tratando de determinar la secuencia. Porque obviamente la pregunta va a estar relacionada con la secuencia. ¿Por qué? Porque esta clase se llama determinar la secuencia. ¿Ok? Entonces, por favor, damas y caballeros, copien literalmente este artículo en su cuaderno. El párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, que ahí sigue, verá párrafo 4. Y luego el 2 que está abajo más bien es una pregunta, así que no le pongamos atención, ¿verdad? Voy a señalar. Este 2 que está aquí más bien son instrucciones de la pregunta número 2, así que no lo, vamos a copiar hasta aquí. ¿Ok? Ok, por favor, a copiar todo, señores, como en la escuela. ¿Por qué? Porque cuando copiamos, leemos, escribimos y ese proceso nos hace más fácil el asimilar las cosas. Rápidamente, les voy a dar 5 minutos para hacer la copia. Ya. Tal vez menos.
¿Cómo vamos? ¿Ya todos terminamos? ¿Hay alguien que necesite unos segundos más o podemos pasar a la siguiente parte del ejercicio? Vamos a ver. Todavía, ok. Dejamos un minuto más. Ok, se acabó la canción, es tiempo de ir a las preguntas. Si acaso alguien necesita volver después, podemos volver, pero vamos a ir a las preguntas. ¿De qué se trata el ejercicio? El ejercicio trata de lo siguiente. Primero tengo que deshacerme de mi lápiz para poder cambiar de pantalla. Ok, ordene los diferentes sucesos que están en el cuadro de la izquierda de acuerdo al orden en que sucedieron. Por ejemplo, tenemos 4 cuadros con texto y tenemos 4 espacios vacíos a la derecha. No están puestos en el orden que van. A, B, C y D no significa que A va primero, que B va segundo y no. Usted tiene que encontrar el orden que le corresponde. Entonces, usted tiene que en el chat, ya sea privado o como usted quiera hacerlo, poner el orden en que se dieron esos hechos. ¿Qué fue primero? ¿A o B o C o D? ¿Qué fue segundo? A, B, C o D. ¿Qué fue tercero? Y así sucesivamente. Si usted cree, por ejemplo, que lo primero es D, entonces pone primero D, después si cree que es A o si cree que es C. Así, o sea, encontrar la secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Verá, de la vida de Nelson Mandela, que es lo que estábamos estudiando. ¿Para qué estábamos estudiando? Vida y obra de Nelson Mandela. Verá, un luchador, premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Y luchador por la igualdad de su pueblo en Sudáfrica, por el apartheid, ¿verdad? Etcétera. Entonces aquí tenemos un resumen o 4 resúmenes que deben ir en un orden particular. Usted entonces escoja cuál va primero, si A, B, C o D y así sucesivamente. Le voy a dar unos minutitos para que lo hagan, ¿ok? Porque ustedes ya lo tienen escrito. No, voy a darles les voy a dar tiempo suficiente. Vamos a pensar en unos 4 minutos, 1 minuto por párrafo. Y usted le encuentra el lugar en el cuadro que está a la derecha y los pone en el orden que usted cree que van. Okay. Maestro, ¿podría por favor volver a la página anterior? Por supuesto, claro que sí, por unos segundos, ok, con mucho gusto.
Ahí está, todavía aquí. Entonces voy a dejarlo ahí un momentito y en unos segundos más nos cambiamos. Ok, pasemos a al ejercicio. El primero es el B. Ok, sí, póngalo en el chat, por favor, en el orden que usted considere correcto y luego lo comentamos. Ok. Gracias. Muy bien, Liliana. Estoy viendo algunas respuestas en privado que puedo contestarlas. Muy bien, Gerardo. Las que están al público las voy a comentar después. Cecilia. Ok, déjeme ver. Me parece que sí, muy bien, Cecilia. Y todavía faltan algunos por contestar. Ok. Ok, corrección entendida. Rocío. Rosa. Tiene dos letras repetidas. No hay problema, corríjala solamente. Muy bien, Yuri, muy bien. Ok, vamos a ver respuestas. Dicho sea de paso,
uno de mis tópicos favoritos para leer, aparte obviamente de las novelas clásicas, son biografías. Me encantan las biografías. Una de las que una de mis favoritas es la de Napoleón Bonaparte, por ejemplo. El Córcego que conquistó el mundo. Córcega era una isla pequeñita, sin importancia en la Francia de esa época. Sin embargo, un hombrecito de regular tamaño llegó a ser el emperador del mundo, conquistado en esa época por el imperio francés. ¿Por qué digo esto? Porque también quisiera sugerencia, que lean la biografía de Nelson Mandela. Fue un hombre de verdad sorprendente. Su manera de vivir fue sorprendente. Un hombre de esos hombres que en la historia no se repiten tantas veces. Vale la pena leer la vida de Nelson Mandela y las biografías en general. Me leí la biografía de los 12 Césares más populares del Imperio Romano. Me he leído la biografía de algunos papas. No soy católico, lo declaro, pero me ha parecido interesante. En fin, vamos a ir a nuestra tarea. ¿Cuál es el orden correcto? Ok, ¿cuál es el orden correcto? A ver, ¿quién me quiere decir cuál es la primera que debe ir? Isabel, diga. B. La B. Inicia su carrera política al unirse a la organización Congreso Nacional Africano. Muy bien, efectivamente, es la respuesta correcta. La primera respuesta es la B. Y acuérdense que dijimos que iban a haber algunos verbos de transición, ¿verdad? Que debemos tomar en cuenta. Ahí está uno de ellos, inicia. Inicia su carrera política al unirse a la organización Congreso Nacional. ¿Cuál es el segundo párrafo que debe ir de acuerdo al orden y secuencia de esa lectura que tuvimos? Arcida, ¿quién? A ver, ¿quién está levantando la mano? La D. ¿La cual D? Es encarcelado por recurrir a la lucha armada como forma de protesta contra el apartheid. Ok, sí. Iliana Blanco. Efectivamente, Iliana. La segunda, de acuerdo al orden de secuencia, es la D. Rocío, ¿cuál es la tercera? Veo que usted tiene su micrófono encendido, listo y dispuesto. A ver, díganos, Rocío. Y después Dunia nos dice el cuarto. Ok, la tercera es la C. En 1990 es liberado por el presidente Frederick de Klerk, okay, con quien logra derogar el apartheid. Ok, ¿qué significa derogar? Ayuda, Popeye. ¿Qué significa derogar? Perdón, eliminar o derrocar. Derrotar, algo así. Derogar, sí, dejar sin efecto. Cuando una ley está vigente y esa ley se pierde su efecto, se llama derogar. Es decir, esa ley queda sin efecto. Muy bien, pero ahí por ahí vamos. Estábamos, ok, creo que sigue. Entonces sí, efectivamente, es la C. Dunia, ¿cuál es la cuarta? Era Dunia, ¿verdad? Sí, Dunia. Hola. Sí, díganos. La cuarta sería la A. El Congreso Nacional Africano triunfa en las elecciones de 1994 y Nelson Mandela se convierte en presidente. Exactamente. Encontramos entonces la secuencia, que no es otra cosa que el orden de los sucesos, ¿verdad?, en la vida y obra de Nelson Mandela. Ok, tarea para la próxima semana. Tienen que mandármelo por correo electrónico o no me manden nada. La próxima semana vamos a compartir lo siguiente. ¿Qué significa en el contexto sudafricano el apartheid?
¿Qué era el apartheid? ¿Qué significaba el apartheid? No me contesten ahorita. Tienen que traerlo para la próxima semana. Anoten la pregunta. ¿Qué significa en el contexto sudafricano el apartheid? ¿Qué era? Muy bien. Vamos a tomarnos los 12 minutitos, ya nos pasamos de la hora más bien, 12 minutos a partir de este momento de receso, se estira, hace calistenia, se come un snack, se prepara un café, etcétera, etcétera. Volvemos en 12 minutos.